Agradezco al comité organizador haber recibido esta ponencia para este coloquio, el armonio como patrimonio cultural. Una apreciación acerca de lo que es patrimonio cultural, que puede de repente diferir con lo que aquí pensemos, pero que respecto a los armonios quedó muy exacto. El concepto de patrimonio cultural es objetivo y dinámico. No depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Es la idea del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y ya veremos en la conclusión por qué es muy cierto esto para los armonios. Como nota preliminar y delimitación del tema, el tema de los armonios en nuestro país es amplio y lo voy a limitar ahora a los armonios de los templos y dejaremos por la premura del tiempo fuera cualquier detalle técnico, ya sea de construcción o de funcionamiento, y más que nada nos enfocaremos en una breve revisión crítico-analítica de la situación actual y una reflexión de la importancia de la conservación del patrimonio artístico-religioso, con el pequeño detalle de que los armonios no están en uso. Entonces de ahí viene la reflexión que habrá que tener de decidir por otros parámetros de conservación. Comparado con el órgano, el armonio presenta limitaciones. Resalta primeramente el volumen, ya que aún el armonio más completo, como pudiera ser 3 manuales y pedalier, no competiría en sonoridad con un gran órgano. Cito a 2 especialistas que refuerzan esta visión: Walter Piston en su serie de tratado de orquestación, que dice acerca del armonio: su sonido no puede confundirse con el del órgano. Cito también a Antonio López Almagro en un tratado muy importante publicado en 1880, pues más referencia a su cargo era profesor de armonio en la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid. Había esta materia. Él dice, y más adelante citaré por qué se refiere de esta manera al armonio: el armonio, así considerado, es un instrumento que a nadie puede seducir. Comparado con el gran órgano, le falta sonoridad. Con el piano, gracia y bravura. Con los instrumentos de cuerda, delicadeza y expresión. Cierro la cita, es en su tratado el armonio de doble expresión. Y el armonio tiene además un sello que es característica de esa etapa moderna donde se dio su auge. Tiene un número de sello, que para quienes amamos los órganos antiguos pues es casi un sacrilegio, ¿no? Algo que ya se produjo en sello. Vamos al otro punto de vista. El armonio tiene características propias. Resalta esa posibilidad de producir reguladores, ese aumento y disminución del volumen que lo hace único en cuanto a los instrumentos de aliento y teclado, y que llevaron a que se le llamara el órgano expresivo. Estas cualidades hicieron que despertara su interés en compositores como Brahms, Liszt, Bernet, Saint-Saëns, Borja, entre muchos otros. El mismo teórico López Almagro, en otro momento de ese tratado, dice: es el instrumento expresivo por naturaleza, rico en matices e interesante como el que más por sus múltiples y variados efectos. La cita anterior de un instrumento expresivo era algo muy fuerte, cuando un pianista se acercaba a un armonio y no sabía cómo hacerlo funcionar, y daba un instrumento expresivo. Y otro autor, Miguel Pons, en un tratado método de armonio, ya nos habla un poquito de su aparición ya moderna. Dice: fue patentado por Alexander François Devan en 1842 y señala que tuvo un excelente recibimiento en centros religiosos, principalmente en Francia. En un momento veremos por qué. Como instrumento, llamaban ellos de repetición para los ensayos, pero también en templos pequeños para los servicios religiosos ya directos, y siempre con esa idea de ir supliendo algo. De ahí damos un brinco a México. Su llegada es, algunos autores señalan como una consecuencia de la instalación del Segundo Imperio Mexicano, donde meto cuestiones históricas. Alguien lo señaló que era posible porque la mayor producción de repertorio para armonio en Francia. Entonces,
En algún momento ya lo tenemos en México. Y irónicamente, cuando analizamos algunos armonios, la mayor parte son de compañías norteamericanas. Entonces también por esa razón, por esa cercanía, pudieron arreglar los armonios. Y su aceptación en México es consecuencia, coincide con ciertas circunstancias como la guerra de Reforma, el conflicto cristero, la revolución o indirectamente la Primera Guerra Mundial, que trajeron consigo dificultades económicas para la Iglesia y que se fueron dañando los órganos. En algunos casos, por lo menos puedo hablar de mi estado, se robaban los tubos de los órganos para fabricar bajas. Ese era un instrumento de alabanza, era un instrumento de muerte, un objeto que causaba muerte, pero eso pasaba por lo menos en el estado. Entonces se enmudecieron los órganos tubulares y aquí llega el armonio. Entonces, además de todo, es oportuno su aparición y su aceptación. Utilizado ampliamente a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, teniendo como límite algo que nos quedó muy claro en una de las exposiciones de ayer, el Concilio Vaticano II, que permitió, entre otras cosas, la incorporación de instrumentos como las guitarras. Y se sumó a ello otras dos situaciones: los instrumentos electrónicos y la reparación de tubulares, que vienen a cerrar este periodo de 8 décadas de auge de la armonía, muy breve comparado con el auge de otros instrumentos. A partir de ahí se dejan de usar, son relegados, colocados en lugares poco propicios por humedad y descuidados hasta el punto de que algunos han sido desechados y otros robados. Y más adelante, cuando hable de la investigación realizada, veremos que me consta por algunos ejemplares. Es importante señalar que, al igual que el órgano, el armonio no estuvo destinado originalmente para uso religioso. Es un uso que comparte con el órgano, y quizá la razón de su conservación y de su trascendencia. Si no, creo que la historia sería muy diferente. Como les decía nuevamente, López Almagro señala: su puesto está en el elegante salón aristocrático, en el estudio del compositor, en el gabinete del artista, en el modesto retiro del aficionado. Y más adelante señala: su empleo principal no es hacer acompañamiento de una salmodia ni suplir la falta de órgano en una capilla. Pero esto lo escribí en 1880. En 1952 las cosas habían cambiado y escribió Miguel Ros: en las iglesias y capillas prevalece el armonio sobre el órgano, dado que este por lo general es muy costoso. En los 50 y antes del Concilio Vaticano II, eso estaba pasando. Otro comentario de Tarcisio Herrera Sapien dice: todos esos autores son demasiado difíciles de leer en los modestos armonios de que disponíamos en los seminarios para acompañar las muchas misas armonizadas que se acostumbraban antes del Concilio Vaticano II. Había misas armonizadas, no con cantos, como las conocemos ahora. Y señala también como tope el Concilio Vaticano II. Bueno, de este periodo de auge del armonio quedan dos testimonios importantes: los propios instrumentos que están por ahí conservándose y que demandan un rescate con urgencia, y las publicaciones tanto de repertorio que se pueden interpretar en ellos como de tratados destinados a instruir en su uso correcto. Hay una literatura impresionante, y a través de estos dos testimonios se genera también la posibilidad de seguir reconstruyendo la práctica litúrgico-musical de la época. Puede ver ahí mucha tarea para los musicólogos. Pasamos a hablar del instrumento, que no es un secreto para nadie. El instrumento del teclado produce su sonido por aire a través de lengüetas, generado comúnmente por los pies del ejecutante, por pedales conectados a fuelles. Al igual que el órgano, puede producir sonidos variados por la modificación de las cavidades donde están las lengüetas. Hay también algunos modelos, aunque la mayoría de los que conservamos en el país son de un teclado, hay de 2 teclados o incluso 2 teclados y pedalera. En estos casos hay una palanca lateral para generar el aire mientras el ejecutante acciona este tratamiento. Hay unos casos muy particulares también. En algunos instrumentos cuentan con un rollo como los de las pianolas. Algunos armonios, hasta ahorita solo conozco 2. Uno era Paseo de Gran, en el estado de Guanajuato,
y la ciudad de Querétaro en el Templo de Santiago, un sistema para producir sonido como si fuera una película. Y a manera de muestra mencionaré que de los 14 armonios que tenemos en la ciudad de Guanajuato, no todos permanecen en el sitio que tuvieron en su época de uso, solo 6 funcionan, y durante los últimos 4 años que duraron de investigación se perdieron 2. No quiero decir que se los robaron, los reubicaron sin que a la fecha se sepa su paradero, pero no está. Muy bien, al aceptar la ponencia se me hizo la sugerencia de que hiciera un poquito de énfasis en detalles de la investigación, qué encontré, qué no encontré, y bueno, tengo ahí 5 puntos. Primero, pocas personas están enteradas de la existencia de los armonios en los templos. Me refiero sobre todo a quienes debieran ser los primeros, los sacerdotes encargados, o rectores de templos, los sacristanes, los cantores, siguiendo con los organistas profesionales y los promotores de cultura. No saben a veces que hay un órgano ahí. Número 2, la mayoría de los armonios no funcionan. 3, los que funcionan, en su mayoría no se usan. 4, muchos se encuentran colocados en lugares distintos a los que ocuparon en su época de uso: sacristías, bodegas y seguramente conexiones particulares. Y siguiente punto, es una vivencia propia, puede sonar fuerte ahorita, pero no hay hasta ahora una postura oficial de organismos gubernamentales o religiosos que permite iniciar líneas de trabajo encaminadas a su rescate y preservación. Refiero específicamente a los armonios. Para el patrimonio en general hay un esfuerzo enorme, admirable, pero específicamente para los armonios falta una línea específica. Se topan con ese círculo vicioso de que ya no se usan partes en ahí. Y bueno, ahí viene el punto a reflexionar. El otro testimonio que queda, como penúltimo punto, es el repertorio. Hay muchísimo repertorio destinado para el servicio religioso, muchas colecciones, no pronuncio francés, pero muy mal, como armonías parroquiales, con indicación órgano o armonio para el uso en el servicio divino. El organista, colección de piezas para órgano o armonio de César Frank, importante, una colección de 24 piezas en estilo libre de Louis Bernet, perdón si lo pronuncio mal, bagatelas para cuerdas de armonio de Borja, álbum gregoriano de Oreste Rabanero, elevación Opus 2 de Marcel Dupré, que no estamos tan enterados, pero quizá el mejor organista del siglo XX, uno de los mejores de todos los tiempos. Obras de él que todavía se consideran casi imposibles de tocar, compuso para él. Y en Barcelona, la colección chechillana para órgano o armonio del padre Manuel Molar, de la orden franciscana. En México, la colección de Miguel Bernal Jiménez Catedral, con indicación para órgano o armonio. También hay muchísimas obras destinadas a su uso correcto. Es señal de la importancia que llegó a tener, la mayoría también en francés, entonces no mencionan los autores, pero la mayoría tituladas Método Elemental y Completo de Armonio y Órgano. Hay varios títulos por el estilo. Y la colección de López Almagro, que está en 3 partes: Método de Armonio, Estudios de Velocidad y el Armonio de Doble Expresión. Y un estudio que cité al inicio, Método de Armonio de Miguel Pons, en Argentina, Método Pachi de Armonio de Ettore Pozzotti, publicado por Recover. Son los testimonios de la importancia que llegó a tener. Y este autor López Almagro, les digo, era el maestro de armonio en el Conservatorio de Madrid. Pasamos a las conclusiones. Después de lo expuesto, llego a los siguientes puntos. El armonio no estuvo originalmente destinado a uso dentro del culto religioso. Llegó aquí por la combinación de varias circunstancias. Siguiente, la aceptación que tuvo fue considerada hasta el punto de ser un instrumento popular y solicitado. Siguiente, su decadencia se produjo cuando se aceptaron 2 instrumentos en el servicio litúrgico, como guitarras, etc., así como la incorporación del micrófono para el celebrante de los cantores, lo cual puso un desventaja en cuanto a sonoridad. Después, la mayoría de los armonios que se conservan en los templos sufren un proceso que se inicia con dejarlos de usar y dejar de darles mantenimiento y permitir su deterioro, hasta que puedan ser desechados o robados. Siguiente punto. Aunque este es un coloquio de conservación de órganos, considero que somos los organistas, junto con los restauradores,
quienes podemos y debemos interesarnos en el tema. Se mencionó lo de la reparación de los órganos de la Catedral de México, que de algún modo marca esa visión contemporánea de reparar, como permitir, como escribir, restaurar sin alterar y sin destruir, y eso ya fue hace 51 años. Creo que 51 años a lo mejor no van a entrar muchos jamones si no tomamos medidas pertinentes. Y por todo lo expuesto, considero que el armonio de los templos es un patrimonio cultural. Aquí ante ustedes, el tema de mi ponencia es el estudio y ejecución de un programa históricamente informado. Sabemos que esta idea de la metodología que se debe de usar ahora actualmente, a partir de hace por lo menos de los años 60, de una nueva actitud de los ejecutantes de tomar las evidencias de la investigación como fuentes de información para la ejecución. Es decir, ahorita que estamos hablando de los órganos, de su restauración, de su conservación y de su pertinencia, uno de los elementos más importantes que existen es que el órgano es en sí una personalidad, no es de los órganos históricos que no son hechos en fábrica y en serie, sino que cada cual expresa pues una corriente estilística, ciertos procedimientos de la escuela que los cobija, etc. Por lo cual los instrumentos de los órganos, los clavecímbalos, los clavicordios, los fortepianos, todos estos instrumentos que han caído un poco en desuso a lo largo del siglo XX, pues ha habido un esfuerzo por recuperarlos, porque se convierten en fuentes de investigación y fuentes de información. Es decir, un órgano nos dice de alguna manera cómo hay que tocarlo. Si tiene octava corta, nos está diciendo que podemos hacer acordes que cuando los leemos en el papel, en un órgano normal no se podría. Hay pasajes de cabezón en donde usa una décima o hasta una docena y son muy fáciles con octava corta. Sin embargo, en la octava corta se vuelve un problema que dice uno, ¿por qué escribirían mal este acorde? ¿No? Bueno, no tiene esa ingenuidad de la juventud y se lo topa por primera vez, uno se sorprende porque escribió Correa del Apuesto, si es un poco intocable, hasta que se da uno cuenta y es el maestro, que es el órgano, que nos dice es posible y hasta muy fácil de hacerse con este artilugio, con este recurso de la octava corta. Un problema que enfrentamos los ejecutantes al abordar un programa musical del Renacimiento y del Barroco es el tratar de encararlo siguiendo la metodología que requiere la EGI. Ya le hemos llamado EGI en la jerga de los ejecutantes para evitarse ejecución históricamente informada. Ya saben, cuando EGI en inglés se dice HIP, HI, Historical Informed Performance, o sea, se usa este apócope para representar esta metodología, esta búsqueda. Y los paradigmas que persiguen una limpia ejecución instrumental, tratando de alcanzar las intenciones originales de los autores, uso de partituras full text, es decir, fieles al original, o cotejadas con manuscritos y versiones críticas, apoyo estilístico derivado del conocimiento y del manejo de fuentes para la ejecución, y finalmente la elección de los instrumentos musicales adecuados por época y estilo. Claro que hay muchas limitaciones sobre esto, es decir, por ejemplo, para programas, cuando un ejecutante quiere tocar en México un concierto con mucha música francesa o ciertas obras de Bach que requieren un pedaleo muy amplio, uno tiene que pensar y seleccionar muy bien los programas para que sean adecuados y se ajusten realmente como guante al instrumento que vamos a usar. En Europa, pues bueno, hay muchas más facilidades, hay lugares en donde podemos contar con 3 o 4 tipos de órganos diferentes, y entonces, bueno, se puede hacer una adecuación del repertorio. En México tenemos que seleccionar las obras de acuerdo con el instrumento con el cual vamos a contar para la realización del concierto. La investigación musicológica persigue desentrañar los signos e intenciones que la música contiene para enriquecer la interpretación. Se aplica discrecionalmente al realizar la ejecución pública en un instrumento apropiado.
Así se integran dos parámetros contextuales: la investigación que ilustra usos, estilos u opciones musicológicas y la ejecución que tratará de aplicar sus fuentes y que ejemplificará la consecuente selección e interacción de ellas en una versión musical, artística, viva y para el disfrute del público y del intérprete. Entonces, fíjense que estos paradigmas no persiguen esta idea un poco ilusa que algunos investigadores más o menos barajan, que es la de ejecutar la música exactamente como se hizo en el siglo XVIII ante Bach. Eso realmente nos hemos dado cuenta a lo largo de los años de investigación que es prácticamente imposible, y no estamos ejecutando la música para un público del siglo XVIII que tendría otras necesidades y otros apetitos. Estamos ejecutando música para un público del siglo XIX, del siglo XXI ya, y que estamos de alguna manera también alterando la función de estos instrumentos dentro de las iglesias. Hasta donde se sabe, los conciertos en iglesias fueron una invención de Buxtehude en la segunda mitad del siglo XVII en las iglesias de Bremen, en el norte de Alemania. Estos Abendkonzerte eran apartados de la liturgia. Sin embargo, hoy en día pues los hacemos dentro de iglesias católicas, catedrales, etc., y no forman parte de la liturgia, es decir, es un elemento especial. El instrumento está de alguna manera asociado al inmueble mismo, a la arquitectura y a las funciones litúrgicas. De alguna manera lo descontextualizamos para tocar un programa pues, libre. Bueno, como hay un poco de urgencia, voy a ir a algunos datos históricos, cómo comenzó este movimiento. Arnold Dolmetsch, pionero en los inicios del siglo XX del culto de la autenticidad, construyó clavecímbalos, laúdes, violas da gamba y flautas dulces que en su momento fueron referenciales. Estaba convencido de la idea de que los ejecutantes debían tocar la música de acuerdo a las intenciones originales de los compositores. Muchos, a modo de burla, dijeron, pues, ¿cómo van a saber las intenciones originales de los compositores? Poniendo una tabla Ouija junto al teclado y preguntándole a Bach, o de alguna manera también hubo grandes ingenuidades en los años 30 de musicólogos que de alguna manera hacían esta especie de adivinación, es decir, este instrumento le hubiera encantado a Bach si lo hubiera conocido. Bueno, es un comentario un poco raro y difícil ponerle en la boca a Bach unos comentarios, una apreciación de los años 30. Sin embargo, todo esto existió. Es autor de un estudio sobre las fuentes de ejecución musical, The Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries, editado por Novello en Londres, donde urgía a los ejecutantes a leer, aprender y tomar en serio lo que los autores antiguos prescribieron para los detalles de la ejecución, y usar esa información como base para una recreación imaginativa de las notas en la página. Sin embargo, los grados de aceptación de los postulados historicistas y la forma como cada artista se aprovechaba de los mismos ha sido variable. Por ejemplo, su contemporánea de Dolmetsch, la notable clavecinalista Wanda Landowska, ofrece su versión, dice Wanda: en ningún momento durante el curso de mi trabajo he tratado de reproducir exactamente lo que los viejos maestros hicieron. Yo estudio, someto a escrutinio, hablo y recreo. Estoy segura que lo que hago respecto a sonoridad, registración, etc., está muy lejos de la veracidad histórica. Esto lo dijo y produjo pues, la reacción conocida. Ella consistentemente basó sus interpretaciones de Bach, Rameau o Scarlatti en sus ideas personales acerca del carácter esencial de la música, tratando de buscar el espíritu más que el aplicar los antiguos tratados al pie de la letra. Esto y el abierto vedetismo de Die Wanda más de una vez enfurecieron a Dolmetsch, quien la descalificó públicamente respecto al budismo historicista. Claro está, el público tomó partido a favor de la Landowska, ya que como intérprete era mucho más convincente que Dolmetsch, aunque este escribía razones de calidad. Entonces hemos visto esto, que a veces los investigadores son menos intérpretes, y entonces pues el público siente menos derecho a seguir sus observaciones que las de que hace un ejecutante de la
estar seguros de que Bach estaba completamente satisfecho con los medios de expresión que tuvo a su alcance, de voces e instrumentos, y si queremos ejecutar su música de acuerdo con sus intenciones, debemos restituir las condiciones de ejecución de aquel tiempo, es decir, restaurar los órganos que estamos sonando. Sin embargo, había posiciones totalmente enfrentadas entre grandes musicólogos. La postura contraria le encarna Spita, el primer biógrafo de Bach, quien consideraba que si Bach hubiese conocido el moderno pianoforte, esto lo dijo cerca de 1880, lo hubiera preferido a los clavicordios y clavecímbalos que tuvo a su alcance. El flagrante anacronismo de su observación futurista ha sido interpretado por muchos como una invitación a realizar ejecuciones que a Bach le hubieran encantado, en instrumentos que él nunca llegó a conocer y que van desde el pianoforte romántico a los órganos electrónicos y a los sintetizadores. Adorno apoya este criterio considerando que al menos las grandes fugas de Bach suenan mejor en los grandes órganos modernos de 1950 que en los chillones impulsantes órganos barrocos alemanes. Dice él literalmente: la idea de que los chillones impulsantes órganos barrocos sean capaces de plasmar las largas olas de las grandes y lapidarias fugas es pura superstición. La música de Bach se separa del nivel general de su época por una distancia astronómica. Bueno, ya no voy a discutir estos argumentos, pero vamos directamente a esta siguiente generación. Una generación más tarde, con músicos ejecutantes como Thomas Winkley y Andrea von Ram del estudio Der Frühe Musik de Múnich, para sus versiones de la música goliática de la Edad Media, recurrieron, además de las fuentes escritas europeas, al estudio etnomusical de varias tradiciones populares en el cercano Oriente, aproximándose así a técnicas vivas de ejecución y acompañamiento. Sus emotivas interpretaciones resucitaron música que se pensaba irrecuperable, a través de versiones completamente nuevas y distintas que marcaron un modelo de trabajo interdisciplinario. El aprovechamiento más profundo de las fuentes etnomusicológicas para sustentar versiones vivas y creativas aún no ha sido explotado de manera sistemática. Otra fuente contemporánea de gran influencia en los años 60 fue el notable tratado de Frank Howell, Three Centuries of Harpsichord Making, que ofrece una extensa documentación sobre las escuelas de construcción de claves y la forma en que están construidos, proveyendo planos y referencias preciosas para los constructores en ambos lados del océano. Quizás un mérito mayor fue el de lograr desarrollar en el mundo un nuevo estándar en la construcción de clavecímbalos y en cuanto a sofisticación, calidad de construcción y variedad de modelos copiados de originales o emulados sobre los diseños antiguos. Es con base en este tipo de instrumentos que se desarrolla a partir de entonces un boom de la adquisición de réplicas que sustentará el trabajo de los primeros grupos de música antigua y que brindarán a los intérpretes e investigadores una primera aproximación al instrumento como fuente en sí mismo de valiosas directrices para la ejecución. Es indudable la importancia que cobraron los Países Bajos a partir de entonces, ya que un numeroso grupo de virtuosos de alto nivel, como Leonhardt, como Brüggen, como Keitel, fundaron escuela caracterizada por la elegancia de su ejecución y la cuidadosa atención al detalle, desarrollando sus particulares talentos a partir del estudio intensivo de los viejos tratados y del uso de instrumentos adecuados. En su momento representaron la contracultura musical y fueron acremente criticados por lo que se consideraban manierismos exagerados. Recuerden que sorprendió mucho la manera de ejecutar de Leonhardt en los años 60 finales porque no estábamos habituados a esos retardados y a ese exagerado manierismo que contrastaba mucho con otras versiones muy pulcras, muy modernistas contemporáneas. En su momento representaron la contracultura musical y fueron ampliamente criticados por lo que se consideraba manierismos exagerados. Por ejemplo, el uso de la mezza di voce, el estilo retórico, etc.
Gustav Leoka afirma en las notas de su grabación de los conciertos de Brandenburgo: "If one strives", bueno, en español, básicamente, si uno lucha para ser auténtico, uno nunca resultará convincente. Y si uno resulta convincente y lo que uno ofrece al público va a dejar una impresión auténtica. Bueno, vamos directamente a las conclusiones. Aquí pongo un poco el desarrollo, si lo quieren consultar, estará en mi página, y está el artículo entero de todo el desarrollo de esta corriente y esta idea de ir analizando qué es acudir a un urtext, por ejemplo, a una partitura que está copiada o basada en el original, qué es usar los instrumentos adecuados por tiempo y estilo, etc. Y doy una bibliografía. Voy a terminar con esto. El apoyo documental para la restauración que desemboca, ya terminado el instrumento, en un adecuado uso que asegure su integridad. Asimismo, debemos de recordar que este amplio circuito solo se completa con la ejecución pública. Por eso quiero agradecerles esta idea buena que tuvieron, que este coloquio se clausure con un concierto, porque no hay que olvidar que los órganos no son cajas de madera con tubos de metal. Aparte de eso, son instrumentos que tienen un alma y que deben de sonar también, o sea que para nosotros los músicos ejecutantes es importantísimo recobrarlos. Aunque los gastados signos que nos permiten registrar y reproducir la música de un amplio periodo histórico siguen vigentes y sustentan la autoridad de una fuente consignada en estos medios, esta se ve frecuentemente cuestionada por otras versiones que pueden resultar más auténticas, originales, mejor editadas y transcritas. Nuestra época ha considerado una obligación de transmitir literalmente las intenciones autorales, en la creencia de que el símbolo musical y la palabra gozan de una suerte de capacidad transhistórica que, de seguir comunicando aún en siglos y estilos apartados, la representación concreta y exacta del pensamiento musical representado. Esta obsesión fundamentalista con la palabra y el signo escritos, sin importar que estos hayan sido escritos en otras lenguas con varios siglos de antigüedad y con significados que irremisiblemente han cambiado, le hace reconstituir a Christopher Small, a los investigadores coránicos, talmúdicos o bíblicos, con su ciega e irracional obsesión por la documentación, su reverencia por cualquier texto escrito y discusiones, a veces de siglos, sobre el significado de una sola frase. Presenciamos una histeria causal que corresponde a la pérdida de orígenes y causas y que deriva en una obsesiva búsqueda de origen, responsabilidad y referencia. La hipertrofia de la investigación histórica, el frenesí de explicarlo todo, atribuirlo todo, ponerle un pie de cita a todo. Hoy por hoy, la ejecución históricamente informada, resulta expresión del posmodernismo más radical, en su esfuerzo por revitalizar nuestra actual cultura musical con un estilo único, distinto y original que contribuye a la supervivencia y floración de la música occidental. No se trata de un simple regreso directo al pasado, sino de una aventura artística inspirada e informada por la historia que nos lleva a desembocar en una nueva y total creación. A la fecha se ha rescatado y revitalizado una abrumadora cantidad de documentación, de partituras y de instrumentos que milagrosamente se salvaron de la infuria y el desdén de los siglos. Ahí está la historia y la musicología para animar a los ejecutantes imaginativos a explorar y descubrir nuevos mundos sonoros, nuevas formas de expresión musical, pero sin olvidar que la búsqueda de la belleza, autenticidad y honestidad interpretativa solo se logra transmitir al oyente cuando nuestra interpretación representa un gozo compartido basado en la profunda asimilación y maduración de un programa. Gracias. Eduardo Escoto Robledo. Felicitando precisamente al comité organizador y bueno, dándonos cuenta de lo que ha crecido este encuentro y los
posibilidades tan ricas que se están incrementando año con año. Muchas gracias por la posibilidad de estar. Quisiera hacer un señalamiento. Ojalá que todos podamos tener un poquito en mente estas últimas conclusiones que nos dejó el doctor Guzmán, porque creo que nos van a ayudar también a adentrarnos en este pequeño análisis que traigo el día de hoy para compartir con ustedes. Las dificultades que realizan los proyectos de conservación y restauración de los órganos tubulares, que suelen ser muy particulares, tienen muchas implicaciones, muchas complicaciones. Hablábamos ayer durante la presentación del libro. Y yo considero que de alguna forma esto ha hecho que el órgano, como parte del patrimonio cultural propiamente, parezca quedarse a medio camino entre la comprensión de lo que serían los instrumentos musicales como ámbito y los objetos pertenecientes a la cultura material. Eso es un poco de lo que de hecho mencionaba ahora. Bueno, hay diversos motivos para esto, de diversa índole, hablando de técnica, cultura, economía, que aborda precisamente a esto, y por lo tanto pues se da una especie de paradoja. Suelen los proyectos que intentan rescatarles o revitalizarles o readecuarles pues ser demasiado caros para tratarse de un instrumento musical o demasiado especializados para hacer una pieza de mobiliario antiguo, según se le quiera de una manera superficial. Por lo tanto, pues considero que este problema tiene implicaciones epistémicas profundas que se centran propiamente en lo que podemos considerar la incomprensión del instrumento, y que quizá todas estas situaciones que siempre se mencionan relacionadas con el órgano, hablando de abandono, desatención, desinterés, mal uso e ignorancia, sobre todo cuando hablamos de estos hechos en la actualidad, tengan más que ver con que se traten de efectos y no de causas. Me gustaría entonces hacer el análisis y el diagnóstico que incide propiamente en ello. Como elemento cultural, el órgano tiene claros comportamientos étnicos, nos representa algo casi siempre de manera simbólica, y la interpretación de los elementos culturales que llegan a ser signos precisamente requiere obviamente de una conformación contextual. El trabajo anterior acerca de la notación musical incide también precisamente en ello. No podemos hablar de una hermenéutica del órgano, sino que estamos hablando de una significación que puede cambiar su sentido conforme estos contextos cambian. La historia del órgano es tan extensa que bueno, podríamos abundar en cambios contextuales y en cambios obviamente de sentidos. Desde, por mencionar un solo ejemplo, el cambio que se había dado, por ejemplo, los cambios que fueron necesarios para que fuese admitido al interior del mundo cristiano, del catolicismo propiamente, cuando había sido un instrumento primario elementalmente ligado a las prácticas paganas. Pues bien, con el fin de evitar tener que hacer un análisis fragmentado y extenso de todos los contextos por los que ha pasado el órgano, me gustaría centrarme en aquello que considero que tiene más incidencia sobre la vinculación y comprensión actual de este instrumento, y es precisamente el canal a través del cual se conoce hoy más la difusión de este signo que está cambiando precisamente de apropiación, como lo es el órgano tubular. Hablo de un proceso que se da propiamente en el cual la mayoría de la gente ya no conoce el órgano, ni su música, ni sus características, a través de la experiencia directa con las manifestaciones en las cuales propiamente el propio órgano tiene una razón de ser. La iglesia, el culto religioso o el ámbito de la música en el cual se puede desarrollar, sino que tendríamos propiamente un conocimiento a través de los mensajes primordialmente confeccionados desde la comunicación de masas. Quiero aclarar que este término que tomo de eco, que mucho les sonará algo que puede decir unos 50, 60 años de que fue hecho, y considero un momento de revitalizarlo en medio de todas esas indefiniciones todas estas interpretaciones posmodernas suelen confundir. Yo creo que podemos regresar a estas bases y utilizarlas de una manera clara. ¿Qué nos dice ahí acerca de la comunicación de masas? Tácitamente, este tipo de mensajes que se dan en sociedades industriales producidos en serie, en el cuales ciertos valores artísticos y culturales se usan de una manera homogeneizada, informal, muy vaciada, para precisamente utilizarlos con fines diversos, que pueden ir desde el entretenimiento, la persuasión, la legitimación y el moralismo, etc.
con lo cual se da una simulación propiamente de consumo de patrones culturales, es decir, se piensa la gran masa emergente, que es una de las condiciones de esta comunicación, que está haciendo uso de valores culturales anteriormente velados e inalcanzables, cuando en realidad lo que se está dando es una abreviación y una conformación ad hoc para determinados fines. No obstante, se puede agregar la posibilidad de que, bueno, hay dos caminos por los cuales funciona esto. Se instala en masas que anteriormente no tenían acceso a estas manifestaciones, lo cual puede ser algo positivo, pero también estas adecuaciones se pueden dar modificando elementos que ya tenían un funcionamiento, y esto debido propiamente a una pérdida en cuanto a su dinamismo cultural. Importante decir que todo esto nos llevaría a entender que el proceso de entendimiento del órgano no es sino actualmente una mitificación en su mayoría. Que es una mitificación, como dice Roland Barthes, una apropiación, y esta apropiación pues, se hace precisamente con muy diversos fines. Esa mitificación implica ajustes en el elemento inicial, acordes a los nuevos intereses, a nuevas estilizaciones, a aligerar contenidos y a mezclar elementos de diferentes temporalidades. Estos ajustes terminan por hacer una desvinculación del hecho real o auténtico, o al menos primigenio, desvinculándolo de su sentido inicial para estas nuevas funciones. Bueno, en relación a esto, se entiende que al identificar el empleo que se ha dado a lo largo tubular en diferentes clases de mensajes de masas, se podrá comprender esta resignificación de la que hablo. El público general conoce este fenómeno cultural precisamente ya afectado, y tenemos entonces un desapego que no favorece propiamente su comprensión. Para no ir tan atrás, ¿cómo entenderíamos previo a este contacto con la comunicación de masas al órgano? Pues en los albores del siglo XX, habiendo terminado propiamente lo que tendría que ver con el final del siglo XX, donde de la mano del romanticismo se acercaban a las cuestiones propias del exotismo, se acercaba a ser el vehículo de dignificación de la música religiosa, de la mano de la Escuela Organística Francesa, insisto, de la Escuela de Ratisbonne. Tendríamos una imagen del órgano, en un sentido, ligado a la musicalidad auténtica, primigenia, vinculada al mundo clásico, a la moralidad, al nacimiento de la polifonía, a la exploración de musicalidades nuevas, tímbricas, relacionadas con la orquesta y aquellas nuevas conformaciones, y sobre todo una ruptura con la exclusividad espacial y conceptual relacionada con la actividad religiosa. Ya tenemos el órgano como un hecho musical formal, a veces inalcanzable, pero ya también con una flexibilización en cuanto a lo que entenderíamos propiamente con las actividades exclusivamente religiosas. Bueno, a la entrada ya del siglo XX, ese instrumento entendido como instrumento de concierto refinado, vasto, inusual, que son esos conceptos que podemos ver detrás de su comprensión, va dentro de esa opción de grandes fusiones y esa diversidad de aplicaciones, va a tener por medio de un proceso paralelo una aplicación muy interesante y completamente inesperada, que es la de la entrada al acompañamiento de proyecciones fílmicas. El órgano, tomado tal cual entornos religiosos y de conciertos, entra a un nuevo entorno social y performativo que rivalizaba con los teatros y las iglesias en afluencia, relevancia y dimensiones. Y todo esto con demandas específicas en cuanto a su uso y función, que era ahora la de dar soporte musical precisamente a espectáculos. Teniendo en cuenta esto, la elección del órgano para estas salas de proyección tendría una lógica similar a la que en un momento le llevó a ser adoptado por la Iglesia Católica. Funcionar en espacios de grandes dimensiones de presentación, aprovechando su capacidad expresiva y emulando o sustituyendo ensambles musicales. La idea sugerida detrás de esto es que los organistas que ejecutaron estos órganos para apoyar estas proyecciones, pues obviamente tendrían que echar mano del repertorio que conocían estudiando el órgano como elemento musical. De esta manera, grandes piezas de la literatura organística fueron siendo convencionalizadas hacia determinados hechos dramáticos o más claramente emotivos que tenían estas proyecciones fílmicas. Es el caso de la célebre Toccata y Fuga de Bach, en 1965, que a través de las presentaciones que tuvo primero en películas como El Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1931, que
no fue la primera apropiación que tuvo, sino que ya era una pieza de uso constante en diferentes proyecciones mudas. Pues ya cuando tenemos cine sonoro, pasa ahí por un universo de cintas hasta esa conformación que tiene en la película del Fantasma de la Ópera, presentada en 1962, a partir de la cual se resignifica no solo la pieza, sino completamente el repertorio barroco alemán y en consecuencia también el instrumento. Las posibilidades, no obstante, que eran particulares de este comportamiento en las salas de cine, llevaron a la aplicación de los electrófonos por parte de Wurlitzer, por parte de Hammond, y en ese momento se empiezan a dar una serie de confusiones porque no queda claro cuál es el órgano tubular, cuál es su timbre y cuáles son los timbres propios que tendríamos dentro de los que son producidos por estos electrófonos que logran una consolidación simbólica en la comunicación de masas por esa presencia abundante y diversa en todos los medios de comunicación. La novedad del electrófono se imponía ante el enorme y costoso órgano y coincidía con el periodo de crisis que tiene este instrumento al interior de la Iglesia por las disposiciones propias del Concilio Vaticano II. Se da una nueva resignificación además por la entrada en juego de las precisamente interpretaciones históricamente informadas que le vinculan con un tipo de repertorio anterior que le vuelven específico precisamente para repertorios de una temporalidad lejana que le desapegan mucho más de ese comportamiento que tienen los electrófonos. Casos en esta comunicación de masas vemos muchos, por ejemplo, cine épico, tenemos interesantes apropiaciones. Nunca vemos en las películas que están en Roma o ambientadas en Alejandría en una supuesta época clásica, entonces la inversión es más o menos el órgano, hablando del hidráulico. Sin embargo, se escuchan timbres parecidos a los del órgano cuando aparece la figura de Jesucristo, pero el timbre que se utiliza es el del Hammond, ¿sí? Lateral, electrónicamente puro y siempre con esa constante tremulación lograda por vía electrónica. A partir de ahí tenemos una reconfiguración que recorre todo el siglo XX y que considero yo que tiene un extremo claro, precisamente muy reciente, a finales del siglo del año 2017, del año pasado, cuando en la Basílica de San Pedro en Roma se instala un órgano digital. Es decir, ya esta diferenciación de lo que es un órgano y un electrófono queda completamente borrada, difuminada. En la propia Basílica de San Pedro tenemos la instauración de un órgano que se dice responde al largo anhelo de llenar precisamente de un sonido constante y potente a la Basílica de San Pedro. Esto nos lo dice el señor Palomela, encargado precisamente de la música dentro de esta basílica. No hubiera sido posible sin un órgano que hubiera ocupado casi la mitad del edificio. Sabemos que esto es falso, dado que tenemos proyectos que se presentaron, que se mencionaron por Aristide Belcol y precisamente por Charles Moutin, ninguno de los cuales pudieron ser llevados a cabo. Lo que sí nos dice Palomela es que tendríamos, dice él, resuelto por fin la posibilidad de llevar a las grandes masas el órgano tubular gracias a que este órgano se puede conectar a las mezcladoras de sonido y poderlo hacer partícipe de las transmisiones internacionales de televisión. Esta es precisamente la búsqueda que se da con esta conformación que se está dando. En conclusiones, el órgano tubular ha sufrido una apropiación que se encuentra completamente identificado en la comunicación de masas para actuar a un nivel emotivo en un público lo más ampliamente posible. Ha podido persistir la notificación gracias a precisamente la manera en la que puede comprenderse mensajes fáciles de aprender y fáciles de replicar. La notificación requiere restarle complejidad al hecho cultural para trasladar ese referente a terrenos cercanos con la cotidianidad, con la novedad, con la inmediatez. Hay una condición indispensable, la pérdida del dinamismo en la práctica organística en toda su amplitud. De otra forma no hubiera podido imponerse un nuevo significado a un instrumento con raíces tan antiguas como lo es propiamente el órgano. Todo lo que tiene que ver con la crisis del Concilio Vaticano II abonó en este sentido, y entonces observamos que la conjunción de modificaciones en el proceso interpretante ha hecho precisamente que la apropiación se haya logrado y quizá el emprendimiento de acciones encaminadas a incidir en la configuración sísmica del órgano pueda promover su resignificación en los términos que corresponden con la revitalización
digitalización a la que se debe aspirar a lograr. Se trata de un proceso de culturación que debe alcanzar a todos los que participan en su funcionamiento a nivel pragmático y performativo. De otra manera, mientras la labor del organista siga siendo puesta en comparación o al mismo nivel de la del guitarrista litúrgico, o al momento en el que los fondos necesarios para restaurar un órgano se comparen en el simple hecho de los números con los que cuesta adquirir un electrófono, si no hay esa comprensión de fondo de que verdaderamente es un instrumento como el órgano tubular, va a ser imposible incidir propiamente en combatir lo que, insisto, son consecuencias como el abandono, como el desinterés y como todo aquello que no podemos resumir sino como simplemente una falta de comprensión, ambigüedad o confusión. Muchas gracias.